Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está llamando a su Consejo de Seguridad para que apoye de carácter de urgencia a la nación haitiana, a los haitianos. Solicitan ayuda para labores humanitarias. La crisis económica y las pandillas criminales, la falta de suministro de combustibles en Haití, son vistas por la Organización de las Naciones Unidas como una catástrofe humanitaria, por lo que está llamando a su Consejo de Seguridad a actuar con urgencia para apoyar a los ciudadanos de esa nación. La aterradora situación que vive el país vecino de la República Dominicana fue analizada por la ONU, organismo que abogó por apoyar a Haití, hasta tanto los actores políticos de esa nación luchen por encontrar puntos en común que definan un camino hacia las elecciones presidenciales. La representante de la ONU en Haití, Helen Delaine, durante su visita en una intervención en la reunión, hizo un llamado a las naciones, a los nacionales haitianos, a no perder las esperanzas y auguró que pronto hallarán un camino para que la situación de crisis mejore. Ojalá sea rápido. Una crisis económica, una crisis de pandillas, una crisis política ha convergido en una catástrofe humanitaria. Dice la representante de la ONU en Haití que no se debe perder la esperanza, sino cambiar los esfuerzos para encontrar un camino hacia un mañana mejor. Dice Helen Delaine, desde Puerto Príncipe, ha mencionado que el primer paso a dar para mejorar la situación es solucionar la parte política. Además, ella agrega que hay que resolver con carácter de urgencia la violencia entre pandillas. ¿Por qué? Bueno, porque ha provocado la expulsión de más de 20,000 personas de sus hogares. Razonamiento lógico que no es con teoría en este momento, es con acciones. De acuerdo con la ONU, al menos 1.5 millones de personas en Haití se han visto afectadas por los recientes disturbios y la crisis económica que ha provocado que los precios de los alimentos se disparen, mientras que el combustible está disponible solo en el mercado negro. Lime aseguró que algunas autoridades en Haití han comenzado a volver a comprometerse con un renovado sentido de urgencia para darle un giro a esta situación que vive la nación. Esto ha provocado que en las últimas semanas representantes gubernamentales, grupos políticos y organizaciones de la sociedad civil lanzaron nuevas consultas sobre reformas de forjar un consenso más amplio sobre el camino hacia las elecciones presidenciales, que si no hay voluntad política de la clase de Haití, de la clase política haitiana, no habrá elecciones. Además, a ellos no les conviene. No les conviene. Así están las cosas en ese país. Cada día un caos, un desorden, y esos organismos nada más hablan y hablan. La campaña de Lula, José Ignacio Lula da Silva, preocupada con la abstención a 5 días de las elecciones. Habrá abstención, mucha, en Brasil. Hoffman citó datos de la última encuesta publicada en Brasil que indica que hay casi un 10% de personas indecisas
que posiblemente no votarán, han perdido la fe en el futuro del país carioca de Brasil. La diputada Gleisi Hoffmann, coordinadora de la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó este martes su preocupación con una posible abstención elevada en las presidenciales del domingo, ya que va a haber mucha abstención en estas elecciones que se van a celebrar en Brasil, y si anda rondando el 10%, la votación no va a ser tan significativa. Entonces, aquí el exmandatario brasileño parte como el gran favorito en estas elecciones. Dice Hoffmann, estamos preocupados con la tensión, indicó, quien también es presidenta del Partido de los Trabajadores, del PT, en un acto encabezado por Lula, en el que conversó con personalidades del deporte en un hotel de la ciudad de Sao Paulo. El PT, que encabeza con amplio margen el Frente Progresista, con el que Lula da Silva pretende volver al poder, considera que una mayor participación acercará al líder progresista a liquidar las elecciones en primera vuelta y que nunca la alta abstención favorecerá al presidente Bolsonaro, quien aspira a la reelección. Bolsonaro. Hoffmann, que es la asesora de campaña de Lula da Silva, candidato presidencial del PT en Brasil, ha hecho estas consideraciones en el sentido de las mediciones que se han hecho, donde indica que podría producirse un 10% de abstención en esos comicios electorales. Cita datos de las últimas encuestas publicadas que indican que hay casi 10% de personas indecisas, a la que llamó a persuadir para que voten en el antiguo torneo electoral que viene por ahí. Según un sondeo del Instituto IPEC divulgado este lunes, hay un 4% del electorado brasileño que votará blanco o nulo en los comicios del domingo y otro 4% que aún no sabe por quién votar, no sabe a quién elegir. O sea que el voto en blanco está permitido allá. Usted puede echar su boleta en blanco en el sobre o doblarle y echarle en la urna y ya votó. Y ese voto blanco en blanco, sin que tenga intención de voto por ninguno de los candidatos, es válido. Es válido. Para ser elegido presidente, el mismo día 2, Lula necesita superar el 50% de los votos válidos, es decir, excluidos los blancos y nulos, y un escenario que ya han vaticinado varias encuestas. En estos 5 últimos días tienen que hacer un esfuerzo muy grande, dice Hoffmann, para que las personas vayan a votar. El voto es la principal arma para diferenciarse de Bolsonaro, dice Hoffmann, que también es candidata a renovar su escaño en la Cámara Baja. El próximo domingo serán esas elecciones en Brasil. Mucha expectativa en torno a esto, porque Lula da Silva, que había estado sometido a un proceso legal en los tribunales, podría convertirse de un reo a presidente de Brasil otra vez. Estuvo preso y hasta hace poco estuvo sometido a un proceso legal que finalmente fue desestimado y ahora surge con mucha fuerza para convertirse en el próximo presidente de ese país. En Ucrania dicen que las filtraciones de gasoducto Nord Stream son un ataque terrorista de Rusia. Reserva petrolera, un gasoducto allá en ese país. La justicia española accedió a extraditar a un presunto sicario colombiano, los españoles. Y en Puerto Rico están avanzando ya
al cuarto en el Mundial Femenino de Básquetbol. Puerto Rico tiene un buen equipo de ese deporte, de esa disciplina deportiva. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. La invitación para mañana, cuando regresaremos en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.